Tu carrera como estrella del atletismo se destrozó en un segundo. Ahora, cada mirada en la universidad es un reflector que intentas esquivar, un susurro que te recuerda la fama de la que huís. Pero cuando el atleta más popular del campus te acorrala, su atención te congela. Él sabe algo. ¿Y qué quiere de la leyenda que con tanto esfuerzo intentaste enterrar? Ji-won hace lo imposible para pasar desapercibido. No seas como él. Hace que tu paso por acá se note y deja una suscripción que brille más que su fama. Con apenas 18 años, el país entero tenía los ojos puestos en él. Ji-won era el campeón nacional juvenil, una estrella en ascenso con un futuro brillante en el atletismo. Pero ese día, en medio de la expectación y los murmullos de la multitud, algo salió mal. Un mal apoyo, un aterrizaje inestable y en cuestión de segundos su carrera atlética se desmoronó. La lesión en su tendón de Aquiles fue el punto final para todos sus sueños. Ahora, lejos de las pistas y los focos, Ji-won intenta construir una nueva vida en la universidad. Pero aunque ya no es un atleta, la atención de la gente sigue siendo una sombra constante. Cada vez que entra a un aula, siente todas las miradas sobre él. Se encoge, se ajusta la gorra, deseando pasar desapercibido. La gente lo reconoce, hablan de él en voz baja, mencionan su fama pasada. Él sabe que debería estar agradecido por el cariño, pero para Ji-won es una carga pesada. Los abrazos, las fotos, los toques repentinos, todo le resulta incómodo y difícil de soportar. Mientras espera en la universidad, revisando su celular, recibe un mensaje de su entrenador, que se retrasará un poco. Ji-won contesta sin problema, inmerso en sus pensamientos, tratando de encontrar un momento de calma. Pero la paz no dura mucho. Unos estudiantes pasan cerca y uno de ellos, con una actitud algo prepotente, lo golpea y le recrimina. «¡Hey, no te cruces en mi camino! ¡Me estás pateando el zapato!». Ji-won, ya molesto por la situación y la multitud, responde con un tono cortante. «¿Y qué querés que haga? ¿Aprende a caminar con las piernas separadas?». Se voltea, ignorando la expresión de sorpresa del otro, mientras observa de reojo a los otros chicos, altos, que parecen ser del equipo de básquetbol y no lucen ni un poco cansados después de un partido. Pero de repente, uno de los basquetbolistas, quizá por accidente o por una patada demasiado fuerte, lanzó su zapatilla con tal impulso que voló directo hacia Ji-won. Él, casi por inercia, se agachó justo a tiempo para que el zapato pasara silbando por encima de su cabeza. Los otros jugadores, al ver lo cerca que estuvo de golpearlo, se apresuraron a pedir disculpas con reverencias exageradas, asegurando que había sido un accidente. Ji-won, con la misma expresión imperturbable, les dijo que estaba bien, pero por dentro se disculpaba de forma sarcástica, agotado de la situación. Mientras los jugadores seguían con sus disculpas, uno de ellos, que parecía el más alto y fornido, se acercó a Ji-won. El calor que irradiaba era palpable y Ji-won se sintió aún más incómodo, pensando que estos tipos eran unos idiotas. Pero, para su sorpresa, el chico se agachó y le extendió una pequeña tela blanca que Ji-won no había notado que se le había caído. «Hey», dijo el basquetbolista, entregándole el objeto. Ji-won lo tomó con nerviosismo, preguntándose por qué este chico era tan diferente a los demás. En ese momento, sus compañeros lo llamaron desde lejos, preguntándole si conocía a Ji-won. Él, llamado Jung-woo, simplemente les respondió que no era nada y que ya iba para allá. Antes de irse, Jung-woo le señaló el objeto en su mano. «Tené cuidado con eso, no lo vayas a perder de nuevo». El comentario lo dejó helado. El corazón de Ji-won empezó a latir con fuerza. Lo que más temía le estaba pasando. ¿Lo había reconocido? ¿Este chico sabía quién era él? Un torbellino de recuerdos lo invadió. Recordó la avalancha de periodistas que lo acosaron cuando anunció su retiro. Cámaras y micrófonos persiguiéndolo, preguntándole si era verdad lo de su lesión, si cambiaría de opinión. La prensa llegó a tal extremo que se metieron en la casa de sus padres en su pequeño pueblo, inventando historias ridículas y sin fundamentos, incluso especulando sobre un supuesto compromiso. No importaba cuánto se esforzara su entrenador en alentarlo a volver, Ji-won ya había tomado una decisión. Su pierna lesionada era un recordatorio constante de lo que había perdido, pero también una excusa para huir de esa atención no deseada. En el fondo, sentía que su retiro era un alivio. Después de que toda la atención se disipara y lo dejara con el cuerpo y el alma agotados, encontró consuelo en algo inesperado: la fotografía. Detrás del lente de una cámara, el mundo se volvía más manejable. Podía observar, capturar momentos, sin necesidad de grandes gestos o palabras. La fotografía se convirtió así en el propósito de su segunda vida.
Ji-won se esforzaba en la caminadora, usando el ejercicio como una válvula de escape, pero cuidándose de no pensar demasiado en su pasado como atleta. Por eso, le gustaba ir temprano al gimnasio, cuando no había nadie, justo como ahora. Era su pequeño refugio, cerca de su casa, y sentía que por un rato todo estaba bien. Pero la paz se le terminó rápido. De golpe, se dio cuenta de que tenía a alguien al lado. Y no a cualquiera, era Jungwoo, el basquetbolista estrella de la universidad. La sorpresa lo hizo dar un paso en falso. A Ji-won se le vino a la cabeza lo famoso que era Jungwoo, lo cómodo que se sentía bajo los reflectores, en una entrevista que vio, algo que él nunca pudo soportar. ¿Qué hacía Jungwoo, un deportista que vivía en los dormitorios de la universidad, en un gimnasio tan lejos del campus? La sola idea de que lo reconocieran, de volver a ser el centro de atención, lo puso nervioso. Necesitaba irse. Ya en el vestuario, mientras se ataba las zapatillas, feliz de poder comer lo que quisiera sin las restricciones de su época de atleta, Jungwoo apareció de nuevo. Con una botella de agua en la mano, Jungwoo se acercó, insinuando que Ji-won se la había olvidado. Pero cuando Ji-won fue a agarrarla, Jungwoo le retiró la mano y en un movimiento rápido le tomó la suya. El contacto fue un balde de agua fría para Ji-won, que lo miró sorprendido, sin entender qué pasaba. Jungwoo, con un tono serio, le preguntó si no lo iba a saludar. Ji-won, completamente descolocado por la cercanía y el agarre, apenas pudo balbucear una «disculpa». Jungwoo le hizo saber que, si bien entendía que era tímido, olvidar un simple «gracias» era un problema de actitud y la verdad ni él era tan descortés. La tensión era palpable y con un apretón en la mano de Ji-won, Jungwoo lo incitó a ser educado. Ji-won, visiblemente sonrojado y nervioso, finalmente logró soltar un «gracias». Para Ji-won, que ya estaba sudando frío, el encuentro era demasiado. Recordaba a Jungwoo como un basquetbolista fortachón, de esos que se metían en peleas en los partidos, y pensó que un solo golpe suyo sería suficiente para dejarlo KO. La cercanía de Jungwoo lo tenía en alerta máxima. Finalmente, Jungwoo lo soltó, sonrió con algo de picardía y le dijo que tenía la costumbre de olvidar sus cosas, sugiriéndole que al menos les pusiera su nombre. Mientras Jungwoo se alejaba, Ji-won seguía balbuceando disculpas y agradecimientos. Jungwoo incluso recibió una llamada, mencionando un gimnasio cerca de su casa, y de reojo lanzó una última mirada a Ji-won antes de irse. Ji-won, ahora solo, se sentó en una banca, aún procesando la intensidad del momento. Después de ese peculiar encuentro, Ji-won se vio arrastrado a la ruidosa bienvenida de los novatos. La entrada al lugar ya era caótica, y una vez adentro, el bullicio era ensordecedor. Intentó presentarse, pero su voz apenas se escuchaba entre los gritos y vítores de los demás. A pesar de intentar pasar desapercibido, algunos comentarios sobre lo guapo que era lo pusieron aún más incómodo, dándole escalofríos. Un compañero mayor, intentando calmar un poco el ambiente, les pidió a todos que bajaran la voz, reconociendo la timidez del atleta estrella. Luego, con una sonrisa, le dio a Ji-won una elección: mostrar un talento o tomar un cóctel especial preparado por los compañeros. Ji-won sintió una premonición oscura, sabía que la elección no era realmente suya. Viendo las sonrisas cómplices de los demás, Ji-won agarró el tazón sin dudarlo. Los aplausos estallaron mientras Ji-won, resignado, se lo tomó todo de golpe. Al principio le pareció más dulce de lo esperado, como si tuviera refresco. Pero a medida que pasaban los segundos, los pedacitos crujientes del trago, que parecían uvas o coco, empezaron a delatar la fuerte presencia de alcohol. Sus compañeros notaron cómo empezaba a tambalearse, preguntándose si debían detenerlo. No hubo tiempo. Ji-won se desplomó sobre la mesa, completamente ebrio, con la cabeza dándole vueltas. Ji-won se desvaneció, con el mundo dándole vueltas. Sus amigos intentaron reanimarlo, preguntándole si podía tenerse en pie, y le ofrecieron llamar un taxi. Él, completamente ido, apenas pudo balbucear que su papá le había prestado el auto y lo tenía en el estacionamiento de la universidad. Sin dudarlo, sus compañeros decidieron que lo mejor era llamar un valet. Con las mejillas sonrojadas por el alcohol, Ji-won asintió, intentando convencerse de que podía irse solo. Con pasos tambaleantes, Ji-won se arrastró fuera del lugar. Para él, el suelo se movía y el camino se culebreaba como una serpiente. En su estado de confusión, pasó frente al gimnasio abierto y por un instante su mente divagó pensando en cómo sería practicar un deporte en equipo y en cómo su vida en la gimnasia nunca fue así. De repente, se chocó de lleno con alguien.
Un perdón salió de su boca mientras se inclinaba torpemente, pidiendo disculpas una y otra vez. La otra persona le dijo que estaba bien, pero Ji-won seguía pensando en lo raro que era toparse con alguien a esa hora en el estacionamiento. Entonces, la borrachera le jugó una mala pasada. Si alguien estaba ahí, era por una razón. Claro, era el ballet que habían llamado. Con esa lógica torcida, Ji-won le dio unos golpecitos en la espalda a Jung-woo. Sí, era Jung-woo, el mismo chico que ya lo había confrontado antes. Ji-won le entregó las llaves, señalando un auto blanco a lo lejos, y le pidió que lo acercara, que el espacio estaba apretado. Jung-woo, sorprendido, agarró las llaves y, aunque parecía un poco irritado, asintió y se subió al auto. Con un chirrido de llantas, Jung-woo movió el vehículo unos metros. Ji-won se metió en el asiento del copiloto y, con toda la naturalidad del mundo, le dio su dirección. Jung-woo lo miró, incrédulo, preguntándole si le estaba pidiendo que lo llevara a su casa. Ji-won, percibiendo el mal humor de Jung-woo y atribuyéndolo a su torpeza o al olor a alcohol, volvió a disculparse. Prometió quedarse callado el resto del camino, hundiendo la cabeza en su pecho. Jung-woo lo observó con una media sonrisa antes de arrancar. Por su mente pasaba una clara idea. Este pibe es completamente distinto cuando está borracho. Ji-won despertó sobresaltado, con la cabeza latiéndole y una sensación extraña. Parpadeó, aún confundido, mientras escuchaba a Jung-woo hablando por teléfono a su lado. El basquetbolista le decía a quien sea que lo esperaba: «Estoy manejando, te llamo después». Ji-won intentó recordar una imagen borrosa de la cara de Jung-woo diciéndole algo sobre su actitud. De repente, una punzada de pánico. ¿Por qué Jung-woo estaba manejando? ¿Y por qué su coche? Jung-woo cortó la llamada, aclarando para sus amigos que lo esperaban en el estacionamiento de la universidad. «Me tocó hacer de chofer de ballet de la nada». Ji-won lo miró con los ojos abiertos, el miedo escalando. «Jung-woo», apenas pudo articular. Jung-woo le devolvió la mirada, una sonrisa juguetona asomándose en sus labios. «Ah, ¿por fin me reconoces?» El cerebro de Ji-won comenzó a procesar la situación y lo que vio en su celular le confirmó sus peores temores. El ballet que había pedido le mandaba un mensaje cancelando el servicio porque no pudo contactarlo. Una ola de vergüenza y horror lo invadió. Esto pasó porque lo confundí con otra persona, pensó, justo cuando Jung-woo anunció: «Llegamos a tu destino, señor». Ji-won empezó a temblar. «Cometí un error muy grande», balbuceó, con las manos juntas pidiendo disculpas con la mirada. Jung-woo, con su sonrisa despreocupada, se burló. «¿No era esto lo que querías? ¿O debería haberte llamado amo mejor?» Ji-won asintió con desesperación. Sí, si hay algo que pueda hacer, haré lo que vos quieras». Jung-woo, aprovechando el momento, se inclinó un poco hacia él. «¿Ah, sí? ¿Si de verdad lo sentís tanto?» Con un gesto rápido le quitó las llaves del auto, desabrochó el cinturón de Ji-won y lo empujó suavemente fuera del vehículo. «Me voy a quedar con el auto por esta noche. El mío se quedó solito y asustado en la facultad por culpa de alguien. Así que bájate». Ji-won se quedó parado en el estacionamiento, viendo cómo Jung-woo se ponía cómodo en el asiento del conductor. Con una mezcla de indignación y confusión le preguntó: «Vos pudiste haberte negado, pudiste haberme dicho que no eras mi chofer de ballet. ¿Por qué me trajiste hasta casa?» Jung-woo se quedó en silencio por un momento. Luego se volteó con una sonrisa confiada. «Nuestro equipo ganó hoy. Estaba de humor para eso». Ji-won no pudo evitar sonrojarse, balbuceando una respuesta, mientras Jung-woo se burlaba de él. De repente, recordó haber dicho en voz alta, en medio de su borrachera, que sus talentos incluían lavar platos y doblar toallas. Jung-woo lo había escuchado, y su sonrisa burlona lo dejó claro. Esto era demasiado divertido. Ji-won solo quería que la tierra lo tragara. Días después, intentando pasar desapercibido, Ji-won caminaba por la universidad, con la capucha puesta, pero la gente igual lo miraba y se preguntaba si era un estudiante nuevo de fotografía. Escuchó el sonido de un rebote de baloncesto y se estremeció. Los recuerdos de su pasado atlético lo invadieron y le dio miedo entrar al edificio y ser el centro de atención. Mientras dudaba, un estudiante se le acercó y le preguntó si buscaba a alguien. Ji-won, con la voz apenas audible, preguntó por Jung-woo. El chico le dijo que Jung-woo acababa de irse, pero que volvería pronto si esperaba.
Pero entonces el estudiante lo reconoció. «Han Ji-won, no puedo creerlo, soy tu fan», gritó el chico acercándose emocionado. El pánico se apoderó de Ji-won. Quería que esto terminara lo más rápido posible, pero el fan no paraba de hablar. Intentó alejarse discretamente, diciendo que volvería en otro momento. Pero ya era tarde. El estudiante ya había llamado la atención de otros, que comenzaron a remolinarse preguntando: «¿Ji-won, el gimnasta?». Los murmullos se hicieron más fuertes y la gente empezó a pedirle fotos. Ji-won se sintió mareado, rodeado por un círculo de estudiantes. Muchos de ellos altos y corpulentos, que lo intimidaban. Quería escapar, alejarse de toda esa atención que tanto odiaba. Pensó que tal vez había sido una buena idea dejar la gimnasia, si no podía manejar ni siquiera este tipo de situaciones. Desde la distancia, alguien, quizá Jung-woo, observaba la escena. Justo en ese momento, Jung-woo apareció y se acercó a Ji-won, para sorpresa de un compañero que no sabía que se conocían. Pero la situación dio un giro inesperado cuando Jung-woo, con una sonrisa pícara, afirmó que no solo se conocían, sino que habían estado juntos anoche. Ji-won se quedó helado, la vergüenza y el pánico lo golpearon fuerte. Como si eso no fuera suficiente, Jung-woo remató diciendo que Ji-won era su dueño, lo que dejó a Ji-won completamente en shock y a los amigos de Jung-woo confundidos, preguntando si se refería a un casero. Jung-woo, sin darle importancia a las preguntas, se encargó de espantar a los curiosos, mandándolos a entrenar y regañando a uno de ellos, Sun-jin, por distraerse de la práctica. Los amigos, aunque a regañadientes y con alguna que otra fantasía, finalmente se fueron, dejando a Ji-won suspirando aliviado. Pero su alivio duró poco. Jung-woo le dio un toquecito en el hombro y con una mirada intensa lo encaró. «Decime, ¿qué parte de vos es la verdadera?», le preguntó. Ji-won intentó hacerse el desentendido, pero Jung-woo insistió, recordándole las dos versiones que había visto. El Ji-won asustadizo y el que, borracho, lo había confundido con un valet y le había dado las llaves de su auto. Ji-won se sintió aún más avergonzado, pensando que Jung-woo dudaba si esa otra personalidad era parte de él. Respondió que era más el lado que se asusta fácil. Jung-woo se burló un poco, diciéndole que era sarcástico. Luego, con un gesto juguetón, le tocó el cordón de la capucha y le confesó que siempre quiso que fuera más audaz. Sin embargo, después de verlo borracho, se preguntaba si se había preocupado por nada, porque en realidad era demasiado audaz. El comentario hizo que Ji-won se encogiera, sin saber cómo interpretar la mezcla de cumplido y regaño. Mientras Jung-woo sonreía, Ji-won se puso a reflexionar. Pensó que, si Jung-woo hubiera estado en su lugar con los fans, no se habría intimidado ni un poco. Él, a diferencia de Ji-won, manejaba la atención sin problemas, creyendo que su fama era una extensión de sus habilidades. La culpa carcomía a Ji-won, quien se disculpó por su comportamiento de la noche anterior y por ser difícil de llevar. Jung-woo, exasperado, le dijo que dejara de pedir perdón y que aprendiera a poner límites a la gente. Ji-won, por reflejo, volvió a disculparse, explicando que ya todos sabían que algo andaba mal con su personalidad y agradeciendo la preocupación. Jung-woo solo pudo suspirar. Jung-woo, con un suspiro, decidió que ya había tenido suficiente. Sin más preámbulos, le tiró las llaves del auto a Ji-won. Le dijo que se dejara de disculpas, que se ahorrara el drama para algún concurso de talentos y que se iba. Para rematar, Jung-woo aseguró que se había comido todos los chicles del auto de Ji-won como pago por hacer de ballet y se fue sin mirar atrás, dejándolo solo. Ji-won se quedó apretando los puños, con la cabeza hecha un lío. Por un lado, pensaba que Jung-woo había sido considerado a pesar de todo el desastre que él mismo había causado. Por otro, le parecía un tipo extraño, a la vez amable y un poco intimidante. Días después, Ji-won seguía dándole vueltas al asunto, preguntándose si debería saludar a Jung-woo si lo volvía a ver. La idea de toparse con él le generaba una mezcla de emociones que no podía definir. No era solo vergüenza o gratitud, era algo más. Intentó convencerse de que, por suerte, sus facultades no se cruzaban y no tendría que esforzarse para evitarlo. Pero el destino es caprichoso. Mientras Ji-won estaba en clase, intentando pasar desapercibido, el murmullo de otros estudiantes lo alertó. De repente, un grupo de chicos ruidosos entró al aula. Uno de ellos, un tipo muy extrovertido, hablaba sin parar con otro compañero sobre Jung-woo y lo bueno que era jugando baloncesto.
Ji-won escuchaba a medias, pero su paz se hizo pedazos cuando el chico ruidoso lo vio y gritó: «Ji-won, ¿vos también estás en esta clase?». Ji-won se quedó helado. ¿Cómo era posible que justo en esa materia de prerequisito terminaran todos juntos? Para colmo, ahí estaba Jung-woo, con una sonrisa, saludándolo con un simple «¿Qué sorpresa verte acá?». Ji-won apenas pudo balbucear una respuesta, sintiendo cómo el sudor frío le corría por la espalda. El chico ruidoso, que resultó llamarse Euno, aprovechó la situación para preguntarle si podía sentarse a su lado. Ji-won, incapaz de negarse, solo pudo asentir. Euno se sentó entusiasmado y de repente empezó a hablar de que se conocían desde la primaria, que habían sido vecinos y hasta habían hecho voluntariado juntos. El amigo de Jung-woo le confirmó a este último: «¿Ves? Te dije que se conocían desde chicos». Ji-won, completamente abrumado por la tensión y la repentina conexión con alguien del pasado, se quedó temblando. En su mente solo podía pensar: ¿cómo puede ser que alguien como vos? El pobre Ji-won apenas podía procesar la situación. Euno no dejaba de presionarlo, preguntándole si ese Jung-woo lo estaba chantajeando por su cara de terror. Ji-won intentó balbucear una respuesta, pero antes de que pudiera, un compañero gritó alertando a Jung-woo sobre lo amiguero que se había vuelto Euno con Ji-won. Jung-woo, con una sonrisa pícara, respondió sin dudarlo: «Amigos, no sé, yo diría que somos más amo y esclavo». La afirmación generó un murmullo entre los estudiantes, y otro compañero le recriminó a Euno por no haberle dicho que eran tan cercanos como para hacer ese tipo de bromas, mientras Ji-won solo quería desaparecer. Pero la atención no terminó ahí. Otro compañero se acercó a Ji-won, diciéndole que era un honor sentarse a su lado, y que incluso había terminado en el hospital por el estrés de su lesión. Ji-won se hundió en su asiento, sintiendo cómo la ansiedad le apretaba el pecho. Pensó en lo ruidoso que era el equipo de baloncesto, aunque se consoló con la idea de que quizás no todos eran así. En medio de todo el barullo, el profesor anunció un descanso de 10 minutos. Jung-woo no esperó ni un segundo. Se levantó, agarró su bolso y anunció que se iba. Cuando otro compañero le preguntó si debía avisar al profesor, Jung-woo simplemente dijo que lo haría él mismo al salir, sin importarle demasiado. Ji-won lo vio irse y por un momento pensó que lo había atrapado. Mirándolo. Pero Jung-woo solo se inclinó, le dio un toque cerca de la cara con el dedo y luego le arrebató un chocolate al compañero de al lado, prometiendo que le compraría otro mañana. Ji-won suspiró de alivio, no era con él. Euno, aliviado de la indirecta de Jung-woo, intentó hacer las paces con Ji-won, pero no mucho después, un grupo de chicas se acercó a Ji-won, llenándolo de snacks y deseándole una pronta recuperación. Ji-won, con los brazos cargados y una expresión incómoda, solo podía pensar en el fastidio que le generaba tanta atención. Los demás estudiantes a su alrededor empezaron a comentar lo difícil que era conseguir esos snacks. Fue entonces cuando Jung-woo, con una sonrisa de lado, le dijo que no dejes que esos hienas te quiten tus cosas, que te comas todo vos. Euno se ofendió, diciendo que él nunca robaría a un amigo, pero en el mismo instante intentó agarrar una de las bolsas de Ji-won. Ji-won se quedó sin saber qué hacer. Jung-woo se fue de la clase sin avisar de nuevo, dejando a Euno despidiéndose a los gritos. Ji-won lo vio irse y, para su sorpresa, pensó que Jung-woo era mucho más sensible de lo que parecía a primera vista. Más tarde, mientras Ji-won se tomaba un café, revisó el chat de grupo que habían creado para el trabajo práctico. Euno los había convocado para calentar cerca de los dormitorios, pero Ji-won se excusó diciendo que tenía que arreglar un raspón en su auto y que no iba a poder ir. Otro compañero, Byung Seung-jin, se ofreció a ayudarlo y prometió ser más casual con él a medida que se conocieran. Pero la conversación en el chat seguía siendo trivial, lejos de lo que era el trabajo. Ji-won se sintió frustrado, preguntándose por qué Jung-woo no aparecía ni revisaba los mensajes. Empezó a preocuparse, pensando si Jung-woo lo odiaba después de todo lo que había pasado entre ellos. De repente, Euno mandó un mensaje invitándolos a un lugar de barbacoa para el día siguiente. Ji-won se preguntó si por fin iban a trabajar en el proyecto, pero le pareció muy raro que fuera en un asador. Al día siguiente, Ji-won llegó al lugar, escondido bajo su capucha y gorra, esperando pasar desapercibido. Pero Euno lo vio enseguida y lo llamó a los gritos. Cuando se acercó a la mesa, se dio cuenta de que sus compañeros, incluyendo a Jung-woo, ya estaban bebiendo. Jung-woo le ofreció un trago, preguntándole si había venido en auto. Ji-won se puso nervioso y dijo que sí, pero que no había problema, podía llamar a un ballet. Esto le trajo recuerdos incómodos de la vez que lo confundió con uno.
Avergonzado, Hee-won se apuró de explicar que no volvería a cometer ese error, que ahora iba a fijarse bien el nombre y a esperar que le hablaran antes de darles las llaves. Jung-woo con una sonrisa lo interrumpió, diciendo que le gustaba su forma de sostener el vaso, tan educada. Hee-won, todavía avergonzado, se disculpó. Luego, bromeó con si debía servirle el próximo trago con las dos manos. Jung-woo, con una sonrisa burlona, le dijo que lo olvidara, que por lo visto no eran tan cercanos como pensaba. Jung-woo, desesperado por aclarar las cosas, intentó hablar, pero en ese momento un mozo llegó con la porción extra de carne que Jung-woo había pedido, interrumpiéndolo. Jung-woo, sin perder un segundo, le pidió a Jung-woo que le pasara la carne. Con la carne ya en la parrilla chisporroteando, Euno levantó su vaso y propuso un brindis, dando por terminada la incómoda conversación. El brindis se hizo en medio de la parrilla y Hee-won, copa en mano, se prometió a sí mismo que esta vez no iba a cometer los mismos errores del pasado. No iba a dejar que el alcohol lo traicionara de nuevo. Pero mientras intentaba mantener la compostura, un pensamiento de Jung-woo lo dejó descolocado. Tal vez no somos tan cercanos como creía. Hee-won no entendía si era una broma o si lo decía en serio. La idea de que Jung-woo lo odiara era más fácil de aceptar que la de no ser considerado un amigo. La incertidumbre lo dejó sin saber qué decir. La noche continuó, con Euno riendo a carcajadas, ajeno a las tensiones. Hee-won, por su parte, se dio cuenta de que no habían avanzado nada en el proyecto. Fue entonces que Euno volvió a poner a Jung-woo en el centro de atención, mencionando cómo le había financiado parte de un camión de café que solía ir a su gimnasio cuando era un atleta. Ji-won, incómodo pero agradecido, intentó ser amable, preguntando por el cumpleaños de Euno. La respuesta de Euno fue un show. «Mi cumpleaños es ahora mismo, señor atleta estrella», exclamó, con su usual exageración, y empezó a hacer planes para ir a los videojuegos después. Agotado de la situación y la atención, Ji-won intentó escapar de la barbacoa, diciendo que tenía que irse por una clase de fotografía. Todos en la mesa lo miraron con sorpresa, pero Jung-woo lo interrumpió, casi elogiándolo. «Siempre fuiste estudioso, Ji-won. Desde chicos, seguro volvés a ganar la competencia». Justo en ese momento, Jung-woo revisó su celular. Alguien llamado Park Jae-jung le estaba mandando mensajes, diciendo que iba a ir a la reunión. Jung-woo explicó que ella también podía participar en la competencia si quería, y le dijo a Ji-won que debería revisar sus mensajes. Mientras Ji-won se preguntaba si había estado mirando demasiado, otra persona en la mesa comentó que Jung-woo siempre era bueno revisando los mensajes de ella. La respuesta de Jung-woo dejó a Ji-won helado. «Es mi novia, después de todo». Ji-won no pudo evitar la sorpresa. ¿Novia? ¿Jung-woo tenía novia? En su mente, una parte de él se preguntaba por qué había asumido que Jung-woo estaba soltero, y otra, más lógica, reconocía que lo raro sería lo contrario. Pero si tenía novia, ¿por qué Jung-woo no lo hacía público? Y, más importante, ¿qué significaban todas esas insinuaciones y comentarios ambiguos que le había hecho hasta ahora? Mientras Ji-won, con la cabeza llena de preguntas, veía a Jung-woo con un anillo en el dedo y recordaba su perfil de basquetbolista, decidió que no le importaba. Lo cierto era que le importaba, y mucho. En medio de los brindis de Euno y los otros, que solo querían seguir de fiesta, Ji-won intentó enfocarse en el trabajo grupal. Propuso dividir las tareas, pero la respuesta fue risas. Para ellos era una reunión de orientación. Cuando todos se apuraron a elegir la investigación, a Ji-won le quedó la presentación, la más pesada, junto a otro compañero. Pero la situación empeoró cuando Jung-woo anunció que se iba, porque su novia, Jae-jung, lo necesitaba. Euno se quejó, pidiéndole que al menos eligiera su parte antes de irse. Jung-woo justo en ese momento lo miró. Y para Ji-won, esa mirada fue suficiente para que, sin pensarlo dos veces y casi sin querer, se ofreciera a hacer la presentación. Con eso resuelto, Jung-woo se marchó sin decir más. Ji-won se quedó con la duda, intentando descifrar si Jung-woo había estado preocupándose por él o si solo lo había usado. Euno, mientras tanto, seguía hablando de la relación de Jung-woo. Contó que, aunque solo llevaban 6 meses, parecía que era una tortura de 5 años, con muchos problemas. Luego, con una curiosidad que Ji-won no esperaba, le preguntó si él también estaba saliendo con alguien. Ji-won, completamente incómodo, confesó que no, que nunca había tenido interés en tener pareja, ni sabía cómo hacerlo.
Los otros se sorprendieron, preguntándole si no estaba mintiendo o si no se daba cuenta de los avances de sus fans. Ji-won, avergonzado y al límite, aseguró que claro que se daba cuenta, que tenía 22 años. Necesitando escapar de la situación, inventó una excusa de ir al baño y salió corriendo. Se refugió por un momento intentando recuperar el aire, pero la calma duró poco. Se dio cuenta de que no tenía idea de dónde estaba el baño. ¿Era tan despistado? Recordó que le habían dicho que estaba afuera y a la derecha. Decidió que lo mejor era volver adentro a preguntar. Ji-won, buscando el baño, se encontró con una escena que no esperaba. Justo afuera, en la penumbra de la calle, Jung-woo y su novia, Ye-jung, estaban besándose con una intensidad que le aceleró el corazón. Ji-won se quedó paralizado, sintiendo que no debía estar viendo eso, y de la vergüenza se dio media vuelta y corrió de nuevo adentro, cerrando la puerta con un golpe. Jadeando, recargado en la puerta, el corazón le latía a 1000. Nunca había presenciado algo así en persona, era como sacado de una película. Se sentía invadido, como si hubiera visto algo que no estaba destinado a ver. La única solución, pensó, era olvidarlo. No mucho después, Jung-woo reapareció entre el grupo. Un amigo lo recibió, preguntándole si Ye-jung ya se sentía mejor, lo que confirmó las sospechas de Jung-woo. Jung-woo, sin perder el tiempo, agarró su mochila, listo para irse. Nuevo. Otro de los muchachos, con un tono cansado, comentó: ¿Otra vez por tu novia? ¿Por qué no cortás si va a ser siempre así? Ji-won sintió un pequeño escalofrío, pero antes de que Jung-woo se marchara, su mirada se encontró con la de Ji-won. De repente, su expresión cambió. Jung-woo le quitó la mochila de la mano a Ji-won y le dijo con un tono serio: «Che, ¿no se supone que tenés que cuidar esa pierna? Anda con más cuidado». Ji-won se quedó sorprendido. Con eso, Jung-woo se dio la vuelta y se fue, dejando a Ji-won solo con sus pensamientos. Ji-won se quedó mirando sus pies, dándose cuenta de que Jung-woo, a su manera, se había preocupado por su lesión. Era un gesto inesperado. Esa noche, de vuelta en su habitación, Ji-won se aseguraba de tener todo listo para el día siguiente. Su libro de texto, la cámara. En eso, su celular vibró. Era una notificación de un mensaje para Jung-woo, de un tal Byun Seung-jin, preguntando por qué no había vuelto al dormitorio y si se quedaría a dormir en otro lado. Ji-won miró por la ventana, escuchando ruidos de la calle. Era obvio, Jung-woo seguramente estaba con su novia en ese preciso momento. A Ji-won le carcomía la cabeza la idea de Jung-woo su novia. No podía dejar de darle vueltas al asunto, lo que lo llevó a golpearse suavemente la cabeza. ¿Qué me pasa?, se preguntaba. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en eso? Se sintió un bicho raro por tener esos pensamientos, pero rápidamente intentó convencerse de que era normal, que solo estaba dándole vueltas a ver a alguien que conocía en una situación diferente, y nada más. Al día siguiente, temprano por la mañana, Ji-won estaba en el gimnasio, medio adormilado, intentando hacer algo de ejercicio. De repente, escuchó una voz familiar. «¿Cuánto tiempo sin verte, Ji-won?». Era Jung-woo, ahí mismo, en la caminadora de al lado. Ji-won pegó un sobresalto, nervioso. Jung-woo le preguntó por qué estaba tan asustado y por qué había faltado a la última clase. Ji-won, sin dudarlo, inventó que se había sentido mal y que tuvo que quedarse en casa, aunque por dentro sabía que solo quería evitarlo después de todo lo que había pasado. Jung-woo lo miró de reojo, con una expresión difícil de descifrar, y Ji-won sintió que sus respuestas eran cortantes. ¿Estará enojado por algo?, pensó, aunque al instante se dijo que no había nada que él pudiera hacer. Mientras seguían en las caminadoras, Jung-woo comentó que era curioso que Ji-won estudiara fotografía, ya que nunca lo había visto con una cámara. Ji-won explicó que tenía una cámara pequeña que guardaba en su casillero. Jung-woo le dijo que le parecía increíble que hubiera cambiado de la gimnasia a algo tan distinto como la fotografía, y que para eso se necesitaba un ojo especial. Ji-won se sonrojó, restándole importancia y diciendo que solo hacía su mejor esfuerzo, que se obsesionaba un poco cuando algo le gustaba. De repente, Jung-woo se dio la vuelta y se fue sin decir nada más, dejando a Ji-won con la palabra en la boca. ¿Dije algo malo?, se preguntó, completamente confundido mientras miraba la espalda de Jung-woo alejarse. Jung-woo simplemente se fue, dejando a Ji-won solo con un montón de preguntas sin respuesta. Ji-won no había terminado de procesar lo que acababa de pasar cuando, de repente, sintió que la caminadora se detenía. Miró y vio la mano de Jung-woo presionando el botón de stop en su máquina. Fue en ese instante que Jung-woo le soltó una pregunta que lo descolocó por completo. ¿Dijiste que te obsesionás cuando te metes en algo? ¿También te pasa eso en las relaciones? Ji-won se puso visiblemente nervioso.
La pregunta lo agarró desprevenido y no supo qué decir. Con la voz temblorosa apenas pudo articular: «Oh, ¿yo? Bueno, yo...». De repente, Jung-woo se dio a sí mismo y se fue sin decir nada más, dejando a Ji-won con la palabra en la boca. ¿Dije algo malo?, se preguntó, completamente confundido mientras miraba la espalda de Jung-woo alejarse. Jung-woo simplemente se fue, dejando a Ji-won solo con un montón de preguntas sin respuesta. Ji-won no había terminado de procesar lo que acababa de pasar cuando, de repente, sintió que la caminadora se detenía. Miró y vio la mano de Jung-woo presionando el botón de stop en su máquina. Fue en ese instante que Jung-woo le soltó una pregunta que lo descolocó por completo. ¿Dijiste que te obsesionás cuando te metes en algo? ¿También te pasa eso en las relaciones? Ji-won se puso visiblemente nervioso. La pregunta lo agarró desprevenido y no supo qué decir. Con la voz temblorosa apenas pudo articular: «Oh, ¿yo? Bueno, yo...». Desesperado, se dijo a sí mismo que tenía que parar su propia máquina para ganar un poco de tiempo. ¿Qué se supone que iba a responder si nunca había tenido una relación? Se sentía arrinconado y mientras pensaba en una salida rápida, intentó imaginar cómo sería esa supuesta obsesión en el ámbito amoroso. Finalmente, balbuceó algo como: «Yo soy más del tipo que espera que le escriban primero y se rinde si no pasa», o algo así. Jung-woo lo miró con una expresión indescifrable antes de soltar un comentario con un deje de burla. «Parece que tenés mucha experiencia. Pensé que con tu carrera atlética habías estado demasiado ocupado». Ji-won se rió con nerviosismo intentando disimular su malestar. «Sí, bueno, supongo que fue así». Por dentro, Ji-won se estaba volviendo loco. Había mentido. Les había contado a Euno y al otro amigo que nunca había estado en una relación. La vergüenza le invadía y se preguntó si los tres estarían hablando de él o si Jung-woo le preguntaba por problemas con su novia, Park Hye-jung. Le dio un trago en seco. ¿Estarían peleados? ¿Él los había visto bien o no? Reuniendo un poco de coraje y con la intención de ayudar, Ji-won se armó de valor. «Hey, perdón si me meto, pero me pregunto si tu novia actúa así porque te ama mucho», dijo, intentando poner una cara de experto en el amor. Jung-woo soltó una risa irónica. ¿Eso dice el experto en el amor? Ji-won se puso aún más incómodo, pero antes de que pudiera responder, Jung-woo se encogió de hombros. «Sé que actúa así porque me ama, pero no empecé a salir con ella porque me gustara esa forma de ser». El comentario dejó a Ji-won mudo. Su consejo había sido un completo fracaso. «Me pasé de la raya, ¿verdad? Lo siento», pensó mientras Jung-woo lo miraba. Justo cuando la tensión se podía cortar, Jung-woo cambió abruptamente el tema. «Es raro, no hay nada especial en tus ojos. Tal vez sea la forma en que los tenés caídos», dijo, observándolo fijamente. Ji-won parpadeó, confundido. «¿Mis ojos? ¿Qué les pasa?». Jung-woo dio un paso y con una sonrisa pícara añadió: «Vos también debes haber roto unos cuantos corazones». El rubor le subió a Ji-won hasta las orejas. «No, para nada, no es así», exclamó, completamente abochornado. La situación era demasiado para él, quería escapar. Jung-woo, mientras tanto, lo despidió con una sonrisa. «Bueno, te veo en la escuela después». Ji-won, sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue, la confusión y la vergüenza marcadas en su rostro. Al salir del gimnasio, Ji-won recibió un regalo de un fan, una bolsa llena de snacks. Aunque agradecido, la bolsa era muy llamativa y él, buscando pasar desapercibido como siempre, sintió un poco de vergüenza. Con la mochila ya llena, no quería llevarla a la vista de todos, así que decidió buscar un rincón tranquilo para comerlos. Pensando en un buen lugar, recordó la zona donde Jung-woo le había devuelto las llaves la otra vez, un sitio que solía estar vacío. Se estaba acomodando cuando un ruido fuerte lo sobresaltó. Levantó la vista y, para su sorpresa, vio a Jung-woo y a Ye-jung en medio de lo que parecía una discusión bastante tensa. Jung-woo se dio cuenta de su presencia y Ji-won, invadido por la vergüenza, sintió que estaba de más. No quería causarles un momento incómodo, así que, sin pensarlo dos veces, se dio la vuelta y se fue corriendo. Más tarde, ya en su habitación y con la pijama puesta, Ji-won no podía quitarse de la cabeza lo que había presenciado. Esa discusión entre Jung-woo y Ye-jung lo tenía intrigado. ¿Habría sido una pelea de pareja normal o algo más serio? La curiosidad le picó y, sin darse cuenta, se encontró escribiendo en el buscador de internet Kwon Jung-woo, novia.
Rápidamente, encontró un montón de información sobre Yehung, dándose cuenta de que, aunque ella no era famosa, tenía mucha presencia en redes gracias a su novio atleta. Mientras seguía buscando, Ji-won se detuvo. Cerró la laptop de golpe, un poco avergonzado de sí mismo. Se dio cuenta de que estaba cruzando una línea, fisgoneando en la vida privada de los demás. A pesar de toda la curiosidad que sentía por Jungwoo, sabía que esa no era la manera correcta de querer saber más. Ji-won se quedó en silencio, sintiéndose raro por haber estado husmeando. La curiosidad por Jungwoo era grande, sí, pero sabía que había límites. Estaba acostado, todavía dándole vueltas a todo, cuando el celular empezó a vibrar de golpe. Un mensaje de Seung-jin le avisaba que se preparara. Ji-won vio el chat grupal, que casi siempre estaba activo por Eun-woo o Seung-jin, pero Jungwoo rara vez aparecía. Los mensajes seguían entrando, confirmando que se estaban preparando para salir. Ji-won no entendía nada. ¿A dónde iban a ir a esa hora? En ese momento le entró una llamada de Eun-woo. Apenas contestó, Eun-woo ya le estaba diciendo que baje en media hora, que lo pasaban a buscar. Ji-won preguntó extrañado, ¿ahora? ¿Por qué? Eun-woo, con su habitual energía, le recordó que tenían que avanzar con el proyecto grupal, como si Ji-won no hubiera olvidado por completo. Ji-won se dio cuenta que ya eran las 9 de la noche, pero a Eun-woo poco le importaba. ¿Qué importa la hora? Nuestras notas están en juego. Nos vemos en 30. Y cortó sin más. Ji-won se quedó con la palabra en la boca, encogido, sin saber si Eun-woo estaba hablando en serio o no. Un rato después, ya en la calle, vio el auto de Eun-woo. Lo saludó y se subió. Adentro también estaba otro compañero. Ji-won preguntó si eran solo ellos tres y Eun-woo le explicó que Jungwoo todavía estaba en la facultad terminando su entrenamiento personal y que lo iban a buscar. Ji-won se preocupó. ¿Y Jungwoo va a estar bien? Debe estar agotado después de entrenar hasta ahora. Pero Eun-woo lo sorprendió. Fue él quien sugirió que nos juntemos esta noche. Ji-won apretó las manos, sintiendo una mezcla de nervios y sorpresa. De repente, mientras estaban en un semáforo, Eun-woo soltó una bomba sin darle mucha importancia. Jungwoo y su novia cortaron. A Ji-won se le abrió la boca, el corazón le dio un vuelco. ¿Habían cortado? Entonces, lo que había visto antes, esa discusión, ese beso. Su mente se llenó de preguntas. Poco después, vieron a Jungwoo caminando por la vereda, con la capucha puesta, con una expresión difícil de descifrar. Se subió al auto y Ji-won sintió un escalofrío al tenerlo tan cerca. Estaba nervioso, como si llevara un secreto encima. Respiró hondo y sin querer notó el olor de su jabón corporal, un detalle que, por alguna razón, siempre lo dejaba pensando. Jungwoo lo sacó de sus pensamientos abruptamente. ¿Por qué no te anotas de recogepelotas en el equipo de básquet?, le preguntó Jungwoo, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Así me stalkeas más fácil. Ji-won se quedó helado. Se dio cuenta de que Ji-won lo había visto antes y el pánico lo invadió. ¿Qué hacía ahora? Quería irse, pero estaban ahí por un trabajo de la facu. Por suerte, Eun-woo intercedió, como siempre, para relajar el ambiente. Yo lo invité, vive cerca, y pensé que estaría bueno que vayamos todos juntos. Otro compañero añadió, con un entusiasmo que parecía forzado, que era un honor verlo todo el tiempo. La incomodidad era palpable. Ji-won se movió en el asiento de atrás, intentando hacerse más pequeño. Eun-woo, sin percatarse de la tensión, le gritó a Jungwoo si estaba escuchando y preguntó por las cosas. Otro respondió que habían traído todo menos la cerveza, que la comprarían allá mismo. Ji-won se sobresaltó. ¿Cerveza? ¿Qué pasó con el trabajo? Mientras pasaban por el río Han, con las luces de la ciudad de fondo, Ji-won no pudo evitar preguntar, ¿no se supone que íbamos a trabajar en el proyecto grupal? Eun-woo, con su energía habitual, le explicó que sí, pero que todo proyecto grupal necesita unión de equipo. El otro compañero, con un aire de superioridad de senior, le dijo a Ji-won que era novato y no entendía cómo funcionaban las cosas. Ji-won se estresó. La presentación era la semana que viene, ya habían dividido las tareas, ¿así eran siempre los proyectos? Él, por el atletismo, nunca había ido bien a la escuela. ¿Qué iba a saber? Pensó que sus compañeros, por ser más grandes, debían tener razón. Eun-woo lo interrumpió. «Che, Ji-won, así son los proyectos grupales. Todo es posible si nos quedamos toda la noche, pero tenés que estar en la misma sintonía, ¿eh?» Ji-won, un poco abrumado, apenas pudo asentir.
Se sentía bombardeado por toda la situación. Miró de reojo a Jong-woo, que estaba recostado y con la vista perdida, una expresión pensativa en su rostro. Ji-won se convenció de que Jong-woo estaba más sensible de lo normal por la ruptura. Se dio cuenta de que Jong-woo había sido quien propuso salir esa noche y él había terminado fisgoneándolo sin querer. Le picaba la curiosidad qué tipo de noche querría Jong-woo junto al río Han. Finalmente llegaron a un estacionamiento cerca del río. Mientras sus compañeros sacaban cosas del baúl, Ji-woo pensó que hacía mucho que no salía a pasear por el simple hecho de pasear, sin la cámara. Uno de ellos le pidió ayuda para bajar los asientos traseros, que algo estaba trabado. Ji-won se acercó y ayudó. En poco tiempo armaron un pequeño campamento improvisado con sillas plegables y una mesa. «Che, no está nada mal», dijo uno de los chicos. «Ahora solo falta la cerveza. ¿Qué les parece si van 2 a la tienda?» Eun-oh se prendió al instante. «Sí, el que pierde elige con quién va». Ji-won se quedó mirándose la mano, absorto. ¿Se había lastimado antes? Ji-won apenas estaba saliendo de su abstracción cuando Eun-oh, con su energía habitual, ya estaba organizando el juego. «¡Piedra, papel o tijera!», gritaron todos, y Ji-won, para su sorpresa, ganó. Un pequeño shock lo recorrió. Casi nunca ganaba nada. Era como aterrizar perfectamente después de un salto. Pero la alegría le duró poco. Al final, el perdedor resultó ser Jung-woo, quien tenía que elegir a su compañero para ir a la tienda. Sin dudarlo, y sin que Ji-won pudiera siquiera procesar su victoria, Jung-woo lo señaló. «¿Yo?», pensó Ji-won, flaqueando por dentro. Jung-woo lo confirmó. «Vos y yo, vamos a la tienda de la esquina». Mientras se daba la vuelta para ir, le indicó al resto que no se quedaran de brazos cruzados y empezaran a cocinar el ramen. Ji-won intentó protestar, recordando que había ganado, pero Jung-woo ya estaba caminando, dándole un «apúrate, Ji-won», que no admitía réplicas. Mientras lo seguía, Ji-won se sentía incómodo. ¿Por qué lo había elegido? ¿Sería que no quería que se relajara? ¿O es que lo iba a regañar por haber husmeado antes? Sin su gorra, se sentía aún más expuesto y vulnerable. «Es tan confuso», pensó, y Jung-woo pareció leerle la mente. «Por un lado venís tarde, lo que dice que te importan tus notas», comentó Jung-woo, caminando a su lado. «Pero por otro, te ves bastante relajado. ¿Te engañaron para venir o te dejaste engañar?» Ji-won se sobresaltó. ¿Engañado? Jung-woo se había llevado su laptop. Eso era una señal de que le importaba el trabajo, ¿no? Quería preguntarle por qué lo había elegido a él, pero el miedo lo paralizaba. Llegaron a la tienda, y mientras la brisa nocturna acariciaba su piel, Ji-won sintió un respiro. «¡Qué linda brisa!», dijo en voz alta. Fue entonces cuando Jung-woo lo miró y le preguntó algo inesperado. «¿Te gustan las cosas tiernas, Ji-won?». Antes de que pudiera responder, Jung-woo le mostró una curita con dibujitos de ositos. «No tenían de las normales, ponétela igual si no te gusta». Ji-won lo miró, incrédulo, mientras Jung-woo le extendía la curita. «¿Qué? ¿Cómo?». Jung-woo le dijo que lo había visto lastimarse el pulgar. Una ola de rubor invadió a Ji-won. ¿Jung-woo se había dado cuenta y había comprado la curita por él? Nadie hacía ese tipo de cosas por gente con la que no se sentía cómoda. Y más importante, ¿qué pensarían los demás si los veían? Ji-won se sonrojó, preocupado de que la gente, especialmente las chicas, pudieran malinterpretar la situación. Jung-woo lo miró fijamente y soltó una frase que lo dejó aún más confundido. Nunca haría algo así por una chica. La mente de Ji-won se aceleró, intentando procesar el «h» inicial, mientras Jung-woo completaba la idea. «Solo lo haría por vos». El corazón de Ji-won dio un vuelco. «¿Por mí? ¿Cómo así?», preguntó, la voz apenas un susurro. Ji-won se encogió de hombros con una sonrisa enigmática. «Porque vos nunca te harías ideas raras, haga lo que haga». Ji-won, intentando tranquilizarse, asintió con fervor. «Ah, claro, tenés razón. No hay por qué preocuparse si un chico se hace ideas raras. Sí, no hace falta ni que pregunte por qué. Somos 2 pibes. ¿Cómo me haría yo ideas raras?». Pero por dentro, una pregunta persistente lo carcomía. «Pero, entonces, ¿por qué me siento tan descolocado?». Jung-woo, como si nada, rompió el momento. «Dame tu basura, yo la tiro». Luego, con un tono más juguetón, le reprochó. «Por cierto, ¿por qué te fuiste corriendo hoy más temprano? Me dolió tanto la cara, me dio pena verte ir». Ji-won solo pudo balbucear un «ah», dándose cuenta en ese instante de lo opuestos que eran Ji-won y él. Para Ji-won, todo lo que Ji-won decía lo ponía incómodo.
La ignorancia de Jiwon sobre lo que Jiwon sentía hacía que todo se magnificara, y ahora hasta sentía que le estaba tirando indirectas. Para alguien que solo quería pasar desapercibido, la presencia de Jiwon era como estar bajo la luz directa del sol. A pesar de todo, la conversación continuó. Jung-woo lo pinchó de nuevo. Entonces, ¿por qué estabas acá si no me seguías? ¿Saliste a fumar un pucho? Jiwon se apuró a desmentirlo, diciendo que no fumaba, que solo quería tomar un café tranquilo. Jung-woo soltó una carcajada. Es verdad, el ambiente acá es bueno. Supongo que mi ruptura es una buena excusa para disfrutar de un café. Luego, como si se hablara a sí mismo, agregó, y no me importa un poco de sol. Jiwon, sintiendo la necesidad de explicar su presencia y su ser, empezó a divagar. Me gusta sacar fotos del cielo. Por eso empecé gimnasia. Algunos eventos te dejan volar como un pájaro en el cielo, murmuró, medio avergonzado. A veces me pierdo una foto espectacular, pero si espero con mi cámara el tiempo suficiente, termino sacando una foto de algo incluso mejor. Jung-woo lo interrumpió. ¿Y a qué vas con todo eso? Jiwon, ahora más agitado, casi gritó. Vas a encontrar a alguien incluso mejor, no te pongas triste. Jung-woo se encogió ligeramente. Jiwon, percibiendo un malentendido, aclaró. Creo que acá hay un malentendido. No estoy para nada triste. De hecho, me siento súper libre. Siento que podría volar. Y remató con una revelación. Salir esta noche es, de hecho, una celebración. A mi ex no le gustaba que saliera tan tarde. Jung-woo sonrió con picardía, meneando un dedo. No soy tan sentimental como crees, así que no hace falta que te esfuerces tanto. Luego, sin más, se dio la vuelta. Vamos, los demás nos esperan. Jiwon se quedó un momento, mirando su pulgar con la curita de ositos, el rubor aún en sus mejillas, mientras su mente seguía enredada en la extraña interacción. Poco después, ya con el grupo, la noche continuaba. Alguien exclamó al ver una olla humeante. ¡Wow! ¡Esto se ve riquísimo! Mientras se sentaban en las sillas plegables, Jung-woo notó que Jiwon apenas había tocado su ramen. ¿Por qué no comes?, le preguntó. Jiwon se encogió, diciendo que todavía estaba muy caliente. Jung-woo no dudó y le quitó el plato, probándolo él mismo para demostrar que no lo estaba. Entre risas y un «¿Viste? No está para nada caliente», Jung-woo comió un poco más, burlándose de Jiwon, quien internamente pensó que, a pesar de todo, Jung-woo era un tipo atento. Euno, que estaba cerca, intervino rápidamente para que Jung-woo dejara de molestar a Jiwon y le ofreciera más comida. Con el bullicio de la noche y el aroma de los cerezos en flor, Jiwon se perdió en sus pensamientos. Se preguntó si era la belleza del lugar o el perfume de Jung-woo en medio de todo lo que hacía que esa situación se sintiera tan extrañamente romántica. Al día siguiente, un mensaje de Uno le recordó a Jiwon el proyecto grupal que tenían pendiente y la necesidad de reunirse en la cancha de baloncesto. Jiwon, con la gorra cubriéndole la cara, se dio cuenta de que no habían olvidado la tarea, para su alivio. De camino, notó un autobús de otra escuela y recordó que ese día había un partido importante, lo que significaba una cancha llena de gente, algo que inmediatamente le generó ansiedad. Al entrar al gimnasio, un estruendo de voces lo recibió. El partido ya estaba en marcha y la multitud animaba con fervor. En la cancha, Jung-woo se movía con una intensidad impresionante. Al ver a Jung-woo quitarse un poco la camiseta y gritar «un punto más», revelando un físico trabajado, Jiwon sintió cómo se le subían los colores. Realmente se destaca entre todos los jugadores, pensó, asombrado por sus hombros anchos y su buena figura. Mientras la gente coreaba el nombre de Jung-woo, Jiwon se hizo aún más pequeño, buscando refugio en un rincón, respirando hondo. Jung-woo, ajeno a la turbulencia interna de Jiwon, seguía concentrado en el juego. «Clap, clap, a enfocar chicos, a enfocar, no nos queda mucho tiempo», arengaba a su equipo. Con la pelota en sus manos, Jung-woo lanzó un tiro, pensando para sí o quizás para Jiwon, quien todavía lo observaba desde la distancia. «No soy el sentimental que crees que soy, así que no tenés que hacer todo eso». Y como si quisiera demostrar que no necesitaba nada de nadie, la pelota entró limpiamente en el aro. Jiwon, desde las gradas, solo pudo exclamar un suave pero por dentro su corazón seguía latiendo descontrolado. No entendía nada. ¿Cómo podía Jung-woo decir eso cuando su trato hacia él era tan confuso? Mientras veía a Jung-woo chocar las manos con sus compañeros, una oleada de vergüenza y autocontrol lo invadió.
Tenía que detener esos sentimientos antes de que fuera demasiado tarde. No importaba que fueran dos chicos, no había forma de que algo pudiera pasar entre ellos. Tenía que superarlo, y rápido. Justo cuando estaba inmerso en su intento de racionalizar la situación, Jung-woo giró la cabeza y sus miradas se cruzaron. Un escalofrío recorrió a Ji-won. Jung-woo lo había mirado. O al menos eso fue lo que sintió en un primer momento, hasta que su mente ansiosa encontró una excusa. No lo había mirado a él, sino al cartel de unas fans en las gradas. Sí, eso tenía que ser. Se sonrojó, intentando convencerse. En ese momento, el pitido final del segundo cuarto sonó, anunciando un descanso de 15 minutos. Ji-won revisaba su teléfono, pensando que el partido estaba por terminar, cuando una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. «Ji-won, hey, baja acá». Era Jung-woo, sonriendo y haciéndole señas desde la cancha. El pánico se apoderó de Ji-won. Los murmullos a su alrededor comenzaron. «Dios mío, es Han Ji-won. Esos chicos son amigos. ¿Cómo se conocen?». La atención se posó sobre él y Ji-won sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Jung-woo, con una sonrisa, lo seguía mirando. ¿De verdad lo había estado mirando antes? Jung-woo se acercó y Ji-won, aún en shock, balbuceó si realmente podía bajar ahí. Jung-woo le explicó que ese lugar estaba reservado para amigos y familiares de los jugadores. Luego, con una mano en su hombro, lo invitó a esperar en la banca. «El partido termina pronto, solo faltan 20 minutos, dale». Ji-won solo pudo asentir, completamente ruborizado. Sentado junto a Ji-won se preguntaba por qué estaba siendo tan amable. Era confuso y solo hacía que sus sentimientos fueran más difíciles de controlar. ¿Sabría Jung-woo de su crush? ¿Lo odiaría si fuera así? ¿Habría alguna otra razón? Quizás solo se estaba tomando el proyecto grupal en serio. De repente, Jung-woo se giró hacia él. «Che, decime, ¿cómo sabías que estaba allá arriba?». Ji-won lo miró, perplejo. Jung-woo pensó por un momento. «No sé, creo que el color de tu campera se notaba mucho». La respuesta fue simple, tan simple que Ji-won no pudo evitar reír internamente de alivio. «Ah, claro, tiene sentido. Las camperas de la Facultad de Fotografía son re brillantes. ¿Cómo no la iba a notar?». Pero la situación siguió incómoda en la banca. Jung-woo, con una sonrisa burlona, le preguntó por qué había llegado tan temprano y le recordó que tendría que esperar a que él y los demás se ducharan y cambiaran. Ji-won se sintió aún más pequeño bajo su mirada, sintiendo el nerviosismo recorrerle el cuerpo mientras Jung-woo se acercaba, invitándolo a esperar con ellos. «¿Querés que me quede a esperarte?», le preguntó Jung-woo, su cercanía haciendo que Ji-won se sintiera completamente abrumado. Jung-woo, sin esperar una respuesta, tomó sus manos y, como si fuera lo más normal del mundo, sugirió jugar a un juego infantil. Ji-won, completamente desconcertado, solo pudo ruborizarse, mientras Jung-woo se reía de la idea, admitiendo que hacía años que no oía hablar de ese juego. Luego, para rematar, Jung-woo se inclinó un poco y le preguntó qué perfume usaba, diciendo que le gustaba mucho y que ese día se sentía especialmente fuerte. Ji-won, cada vez más rojo y nervioso, solo pudo responder que no usaba perfume, apretando las manos con torpeza. Justo en ese momento, Euno, el alma de la fiesta, apareció con una sonrisa enorme, creyendo que Ji-won estaba allí para verlo jugar. Ji-won lo corrigió rápidamente, recordándole que había ido por el trabajo grupal, cosa que Jung-woo confirmó. Euno le restó importancia, pero Jung-woo, más serio, le hizo ver la diferencia. Poco después, el entrenador llamó a Jung-woo de nuevo a la cancha. Jung-woo se levantó, le dijo a Ji-won que volvía enseguida y le dedicó una última mirada, que dejó a Ji-won aún más sonrojado y pensando en la ambigüedad de todo. Los 20 minutos que duró el partido pasaron volando, con el equipo de Jung-woo llevándose la victoria. Debido a que el café al que querían ir estaba lleno y Ji-won no había llevado su laptop para el trabajo grupal, terminaron en su departamento. Jung-woo entró con su bebida en mano, anunciando que la parte de la investigación ya estaba hecha y que era hora de jugar. Ji-won, aunque nervioso por tenerlo en su espacio, se sintió aliviado de haber ordenado el día anterior. Pero la incomodidad no duró mucho. Jung-woo no tardó en notarle la gorra puesta y le preguntó por qué la seguía usando dentro de casa.
Ji-won se sobresaltó, pensando en el terrible pelo de gorra que tendría. Pero Jung-woo, con su habitual despreocupación, le dijo que se la quitara, que no importaba, porque era el único que lo iba a ver. Además, seguro que tenía calor bajo ella. Ji-won, nervioso y sintiendo la mirada de Jung-woo sobre él, dudó, pero terminó por quitarse la gorra, revelando su cabello. Para su sorpresa, Ji-won le aseguró que no tenía pelo de gorra para nada, que su cabeza era redonda y que ni se notaba que había tenido la gorra puesta. Ji-won sintió un pequeño alivio ante el cumplido, sonriendo levemente. Pero la distracción no duró mucho. Jung-woo, con la misma rapidez, lo interrumpió y le pidió que trajera su laptop para que pudieran empezar el trabajo de una vez. Una vez sentados y concentrados, Ji-won, quizás pensando en la presentación que se avecinaba, le preguntó a Jung-woo si alguna vez se ponía nervioso al hablar frente a mucha gente. Jung-woo, relajado, respondió que estaba acostumbrado a jugar baloncesto frente a multitudes mucho más grandes, así que no sentía nada. Esa respuesta hizo que Ji-won reflexionara. Él también había ido a las Olimpiadas, pero incluso así se seguía poniendo nervioso frente a la gente. La gimnasia había sido su refugio, algo que se le daba bien y no tenía que pensar, pero en otras cosas sentía que fallaría. Se lamentó, confesando que envidiaba la actitud de Jung-woo y deseaba ser más como él. Jung-woo lo miró con curiosidad y Ji-won rápidamente se retractó, diciendo que no le quedaría bien, que no sería encantador en él. Jung-woo, con una sonrisa burlona, le dijo que tenía una forma muy particular de decirle que era encantador. Ji-won se alteró por completo, negándolo de inmediato. «No, para nada, no tenés nada de encantador», gritó, gesticulando con desesperación. Intentó explicarse, balbuceando que no se refería a eso, sino a un encanto sexual. De repente, la cocina de Ji-won quedó en silencio, como si la frase hubiera colgado en el aire. Ji-won entró en pánico total. Jung-woo lo observaba con los brazos cruzados, una expresión divertida en el rostro. Entonces, Jung-woo soltó una pregunta inesperada. «Ji-won, ¿por qué cortaste con tu exnovia?» Ji-won se encogió, claramente incómodo con la pregunta tan personal. Dudó antes de responder, diciendo que no le gustaba hablar de sus relaciones. Jung-woo le dijo que eso era muy bueno de vos y le preguntó si había sido una relación seria. La presión hizo que Ji-won entrara en otro ataque de pánico, negando una y otra vez, hasta que, sin pensar, dijo que él era de los que ya pensaba en casarse al inicio de todas sus relaciones. Ji-won se ruborizó hasta las orejas, dándose cuenta de lo que acababa de decir. Jung-woo no pudo evitar soltar una carcajada, una risa que llenó la habitación. Miró a Ji-won, su expresión llena de diversión, y pensó: «Sos adorable». Ji-won se quedó pasmado, preguntándose si había escuchado bien. ¿Jung-woo lo había llamado adorable? Su cabeza empezó a darle vueltas mientras Jung-woo seguía, diciéndole que no tenía que cambiar nada de sí mismo, que había una razón por la que la gente lo admiraba. El halago lo dejó más confundido que otra cosa y no pudo evitar acusarlo de haberlo estado observando. Jung-woo solo se rió, como si disfrutara verlo tan nervioso. Ji-won, en su inseguridad, desestimó todo, convencido de que había escuchado mal y que Jung-woo en realidad estaba pensando que era patético. La burbuja de su fantasía se pinchó. Jung-woo, como si nada hubiera pasado, intentó retomar el trabajo del grupo, sugiriendo que buscaran un video online para la presentación. Pero mientras se inclinaba sobre la computadora, Ji-won se paralizó. En la pantalla, en el historial de búsqueda, aparecieron sus últimas pesquisas, nombres de chicas, citas y rupturas relacionadas con Jung-woo. La evidencia de su stalkeo estaba ahí, a la vista de todos. Jung-woo, con una mirada entre divertida y reprochadora, lo encaró. «Che, el que está espiando acá sos vos», le dijo, y le ofreció que le preguntara directamente lo que quisiera saber. Ji-won, con la cara roja y el sudor frío, intentó inventar una historia sobre su hermana, pero Jung-woo lo interrumpió al instante. «Todos saben que sos hijo único». Ji-won tartamudeó, intentando corregirse con «mi prima», mientras Jung-woo lo miraba con una sonrisa que decía «te tengo». Al final, solo se limitó a decir «dale, vamos a creer eso». Horas más tarde, ya de noche, Jung-woo se preparaba para irse. Le ofreció llevar a Ji-won, pero este declinó, sintiéndose incómodo por la cercanía. Mientras Ji-won lo acompañaba a la puerta, Jung-woo lo observó de arriba a abajo y le comentó que, para ser un exatleta, no parecía tener mucho músculo. Ji-won explicó que siempre había sido delgado, y más aún después de retirarse.
Entonces Jung-woo, con una mirada enigmática, añadió que siempre había destacado entre los demás y quizás por eso lo había reconocido. Después de agradecerle el trabajo y decirle que él se encargaría de la presentación, se fue. Ji-won se quedó solo, en el dintel de la puerta, aturdido por la jornada. Las palabras de Jung-woo resonaban en su cabeza, reviviendo recuerdos de su juventud, de cómo Jung-woo lo miraba. Se dio cuenta de que no podía seguir así. Necesitaba superarlo, dejar de pensar en él de esa manera. Al día siguiente, en clase, Jung-woo presentó el trabajo del grupo con total confianza, recibiendo aplausos. Ji-won lo felicitó y Jung-woo, con su característica sonrisa, se le acercó y le preguntó si estaba libre después de los exámenes de mitad de periodo, insinuando que quería que hicieran algo. Ji-won sintió un vuelco en el estómago. La cercanía de Jung-woo y la invitación lo descolocaron por completo, cuando Jung-woo le propuso estudiar juntos en la biblioteca. «Sí, eso suena genial», alcanzó a decir Ji-won con la cara enrojecida. Su decisión de superar a Jung-woo se desvanecía ante cada interacción, volviendo más real la idea de que iba a ser más difícil de lo que pensaba. Así, los días fueron pasando lentamente. En medio de apuntes y la preparación para los exámenes, Ji-won se encontraba a menudo con la mente en otra parte. Los pequeños gestos de Jung-woo, como una nota deseándole suerte para el examen final que encontró en su mesa, no hacían más que confirmar lo enredados que estaban sus sentimientos. Una noche, mientras estaba en su cama revisando su celular, Ji-won se topó con la imagen de un basquetbolista profesional. Pensó en lo afortunado que sería ese tipo si Jung-woo le prestara atención y se preguntó por qué un crush tenía que ser tan complicado. Se sentía un lío por dentro, sin saber por dónde empezar a organizar sus pensamientos. La nota de Jung-woo seguía ahí, cerca de él, como un recordatorio constante. Al día siguiente, Ji-won hablaba por teléfono en la calle, con una expresión de clara molestia. Lo habían llamado para pedirle que se uniera a las porristas en el día de campo de la universidad y que hiciera algunas acrobacias. Ji-won se negó, argumentando que un estadio era muy diferente a una pista de atletismo, pero la persona al otro lado le recalcó que era una iniciativa de un profesor y que no tenía opción. Ji-won apretó los dientes, sintiéndose otra vez arrinconado. Más tarde, cuando llegó a un restaurante donde sus amigos ya estaban comiendo, Jung-woo lo estaba esperando. Uno de sus amigos le preguntó, con tono de broma, si la llamada tan larga había sido de una chica con la que había cortado. Jung-woo lo miró con un interés repentino. Ji-won se apresuró a aclarar que no, que era un compañero de carrera por lo del día de campo. Sus amigos, sin darle importancia, siguieron bromeando, diciendo que si Ji-won salía con alguien, se los contaría. Las bromas subieron de tono. «Al fin saldría de la soltería eterna», exclamó uno, y Ji-won se quedó pálido. Sus amigos, ignorando su incomodidad, explicaron a un Jung-woo que parecía no estar al tanto que Ji-won era así de tímido porque era un solterón de pura cepa. Ji-won, avergonzado, le rogó a su amigo Seon-jin que parara mientras sentía un escalofrío de vergüenza. Jung-woo observaba la escena con una expresión que era difícil de descifrar. En ese momento, el celular de Ji-won vibró sobre la mesa. La pantalla mostraba una llamada entrante del coach del equipo HK. Parecía que el pasado atlético que tanto había querido dejar atrás volvía a tocar a su puerta. Mientras tanto, sus amigos no paraban de animarlo por su soltería eterna, recordándole que llevaba 22 años sin pareja. Ji-won, completamente avergonzado, apenas podía articular una palabra. No era así como él quería ser visto, y menos frente a Jung-woo, quien seguía presente en el lugar. Pero Jung-woo no estaba prestando atención a la escena. En otro lugar, o quizás en su propia mente, él estaba en una cena, hablando por teléfono y no paraba de darle vueltas a la conversación anterior con Ji-won. Se sentía defraudado, pensando que Ji-won lo había decepcionado al fingir ser un experto en el amor. La idea de que Ji-won, ese chico al que veía tan genuino, le hubiera mentido para aparentar algo, lo dejaba con un vacío raro, preguntándose cómo podría arreglar las cosas. Nunca debió haber mentido, pensaba. De vuelta con sus amigos, Ji-won, sin aguantar más la situación incómoda, trató de escabullirse. Decía que ya había bebido suficiente y que se sentía mal, pero la verdad era que solo quería huir de la vergüenza y de la culpa que sentía por sus propios sentimientos. Sin embargo, justo cuando se despedía de sus amigos, Jung-woo se le acercó. Con una mirada decidida, le dijo que él también estaba cansado y que se iría. Los amigos se quejaron, pero Jung-woo no les hizo caso y, para sorpresa de Ji-won, lo agarró del brazo invitándolo a irse juntos. Mientras caminaban por la calle, Ji-won se sentía incómodo.
Jungwoo lo miró y le preguntó si se sentía raro caminando con él. Jiwon lo negó, intentando disimular su nerviosismo. Jungwoo, con su habitual franqueza, le recordó su pasado como atleta y su naturaleza competitiva. «Se me olvida que vos eras atleta», le dijo, «y competitivo también». Jiwon preguntó a qué se refería. «Sí», continuó Jungwoo, «solo que no me di cuenta de que eso también aplicaba a tu vida amorosa. No me importa que quieras hacerte el experto en el amor, pero no me gustan los mentirosos. Eso es todo». Las palabras de Jungwoo fueron un golpe para Jiwon. Sorprendido y abrumado se disculpó. Le explicó que su mentira no tenía nada que ver con la competitividad. En realidad, solo quería seguir la conversación. Quería que Jungwoo pensara que era genial y talentoso, y sobre todo, que lo viera como una buena persona. Jungwoo lo escuchó atento y solo dio un paso, dejando a Jiwon en suspenso. Jiwon, sintiendo el peso de la mirada de Jungwoo, le pidió que no lo mirara así, que no le metiera ideas rans en la cabeza, porque ya la tenía hecha un lío desde hacía rato. Jiwon se sintió mal al instante, preguntándole si lo había molestado de nuevo, si había hecho algo mal. Jungwoo, con un toque en el brazo, lo interrumpió, diciéndole que se fijara por dónde andaba, que se iba a tropezar. Jungwoo le señaló un taxi para que se fuera, pero de pronto cambió de parecer, con una extraña indecisión. «¿Estás muy cansado?», le preguntó, y añadió, «Mejor, ¿querés que nos quedemos a pasar el rato? En mi casa, digo». Ya en casa de Jungwoo, con unos snacks y gaseosas sobre la mesa, Jungwoo le preguntó por qué no iba al gimnasio últimamente. Jiwon explicó que se había llenado mucho y que, como solo usaba la caminadora, prefería salir a caminar por fuera. Jungwoo le preguntó si tenía una ruta, y al enterarse de que no, le propuso ir a un lindo parque que conocía cerca del lago. Jiwon se sorprendió. ¿Solo nosotros dos? Jungwoo, con una sonrisa que apenas se notaba, le preguntó si prefería ir con otra persona. Jiwon se apuró a decir que no, que le sonaba bien la idea y que solo no se esperaba que siguieran saliendo después de terminar el trabajo en grupo. Jiwon se levantó para ir a buscar más bebidas mientras Jungwoo lo observaba con una mirada intensa. Después de un momento de silencio, Jungwoo le preguntó por su tobillo. Jiwon le contó que ya estaba mucho mejor, que incluso iba a hacer volteretas para el día de campo. La expresión de Jungwoo se endureció de repente. «¿Vas a hacer qué en ese montículo de arena?», le preguntó, con una seriedad que a Jiwon lo tomó por sorpresa. Él, con su inocencia habitual, repitió, «volteretas». Jungwoo le aclaró que era una pregunta retórica, y Jiwon, sintiéndose cada vez más presionado, le explicó que no era su idea, pero que se había dado así, incluso le habían dicho que por eso podía saltear la orientación. Jiwon, visiblemente nervioso, añadió rápidamente que la verdad es que iba a ir a la orientación porque le habían pedido que fuera modelo para un folleto de la escuela. Jungwoo, pensativo, lo cuestionó sobre qué pasaría si cambiaban de opinión con lo de la orientación ahora que tenía otro compromiso. Jiwon, entre el sudor y la desesperación, insistió en que esta vez era diferente, que el representante del departamento se lo había prometido. Con lo de la orientación ahora que tenía otro compromiso. Jiwon, entre el sudor y la desesperación, insistió en que esta vez era diferente, que el representante del departamento se lo había prometido. La charla siguió con Jungwoo cuestionando cuánto lo había endulzado para defenderlo así, preguntando si era su abogado o algo parecido. Jiwon, intentando no ceder ante la presión, admitió que le costaba decir que no. De repente, Jungwoo cambió de tema y le preguntó si era bueno en fotografía, sugiriéndole que usara eso como excusa para evitar otros compromisos. Le aconsejó que se concentrara en lo que estaba haciendo y no se preocupara por otras cosas. A Jiwon, esta sugerencia lo tomó por sorpresa, pero le hizo sonreír. Jungwoo aprovechó ese momento para preguntarle por qué no le había mostrado sus fotos antes. Ante la presión, Jiwon rápidamente sacó su teléfono y comenzó a mostrarle su galería. Mientras Jiwon le mostraba las fotos, Jungwoo comentó que el campus se veía diferente a través de su lente. Elogió su trabajo y le agradeció por compartirlo. Después, sin venir a cuento, Jungwoo le hizo notar que entrecerraba los ojos cuando se reía, un comentario que hizo que Jiwon se sonrojara visiblemente. Intimidado por el contacto casual de Jungwoo que le tocaba la cabeza, Jiwon tartamudeó que era un hábito y se preguntó si se veía tonto. Jungwoo rápidamente negó eso, diciéndole que su rostro relajado era diferente, genial e incluso encantador. Entonces, Jungwoo lo remató. ¿No habías dicho que no tenía atractivo sexual?, dejando a Jiwon en shock ante el repentino cambio de tema y el karma instantáneo. Jiwon, con la cara ardiendo, se preguntaba cómo se suponía que un hombre hablara del atractivo sexual de otro, y mucho menos negar el suyo con tanta seguridad. Jungwoo no le dio tiempo de pensarlo mucho. Extendió una mano y le acarició la nuca, pidiéndole que lo mirara. Lo sujetó, lo acercó y, con una media sonrisa, lo desafió.
Hacé de cuenta que sos una chica. ¿Dirías que no tengo atractivo sexual así tan a la ligera? Ji-won se quedó sin palabras, completamente acorralado. Jong-woo le dio una última caricia en la nuca y, de repente, se alejó. «Olvídalo, me equivoqué», dijo. Y luego añadió algo raro. «La feminidad no te va. Qué bueno que naciste hombre, Ji-won». Ji-won solo pudo soltar un ¿qué? Mientras Jong-woo se levantaba, diciendo que estaba cansado y que iba por agua. Ji-won se tocó la nuca, sintiendo el corazón a mil. En su intento de aliviar la tensión y ser amable, Ji-won le ofreció a Jong-woo quedarse a dormir si estaba tan agotado. Pero Jong-woo, al oír la propuesta mientras tomaba agua, casi se atragantó. «Siempre quise que durmieras en casa», exclamó, con un brillo particular en los ojos, obligando a Ji-won a aclarar rápidamente que se refería a una pijamada de amigos, que siempre había querido invitar a un amigo a su casa. Justo en ese momento, el celular de Jong-woo vibró. Era Seonjin, preguntando por qué no había llegado a los dormitorios. Jong-woo aprovechó la interrupción para recomponerse, pensando que había estado a punto de decir algo raro y que por suerte pudo aclararlo rápido. Le dijo a Ji-won que se iba, y Ji-won, aunque un poco desilusionado, le preguntó si Seonjin lo necesitaba en casa. «No, es solo que creo que ya debería irme», respondió Jong-woo. Ji-won se sintió un poco triste. «¿Tan cansado está?», pensó. Jong-woo ofreció limpiar antes de irse, pero Ji-won se negó, insistiendo en que él se encargaría. Aún así, Jong-woo dijo que no podía dejarlo solo y que limpiarían juntos. Ji-won asintió agradecido. Cuando llegaron a la puerta, Jong-woo se despidió pidiéndole a Ji-won que volviera seguro a casa. Pero antes de que Jong-woo se fuera, Ji-won tuvo un momento de honestidad interna. «No sé si ya te lo dije, pero cuando me miras así, me dan ganas de impresionarte». Y, como si el universo lo escuchara, Jong-woo tuvo el mismo pensamiento. «Ni siquiera sé por qué me dan ganas de impresionarte». Esa revelación simultánea los tomó por sorpresa. Jong-woo, visiblemente abrumado, balbuceó un ¿qué? Y salió disparado de la casa, dejando a Ji-won solo y aturdido en el pasillo. Jong-woo se apoyó en la pared exterior, con una expresión de desconcierto ante la fuerza de sus propios sentimientos. Y la puerta del departamento de Ji-won se cerró, dejando el aire cargado de una nueva y confusa emoción. Al día siguiente, en el día de campo de la Universidad Hankook, Ji-won se encontraba en el escenario. Como cartel humano del departamento de fotografía, le tocaba cerrar el show de talentos con una impresionante serie de volteretas. La multitud lo animaba con gritos de Ji-won, mientras él ejecutaba sus movimientos con gracia. Pero al finalizar, sintió un punzazo de dolor en el tobillo. Creo que me dolió un poco, pensó, restándole importancia. Seguro no es nada. Mientras se recuperaba, sus amigos del equipo de baloncesto lo saludaron y felicitaron por su actuación. Ji-won les agradeció, aunque su mirada se cruzó por un instante con la de Jung-woo, quien se mantenía a una distancia, con una expresión difícil de descifrar. Ji-won cojeó un poco al caminar, sin darle mucha importancia, y vio cómo Jung-woo se alejaba con sus compañeros. No parecía muy feliz, pensó Ji-won. ¿Estará cansado? Un rato después, mientras se refrescaba el tobillo con una botella de agua y revisaba su celular, el dolor ya era más evidente. La lesión era más seria de lo que había creído. Fue entonces que vio los mensajes. Euno y Seonjin le escribían, contándole que se habían saltado el entrenamiento para verlo a él. Euno, con su habitual efusividad, añadió: «Jung-woo estaba como loco viéndote, jaja, todavía estaba medio oído cuando te vimos». Esto sorprendió a Ji-won. Entonces, Jung-woo no estaba cansado, estaba así por él. Justo en ese momento le llegaron un par de mensajes del propio Jung-woo. «No», decía el primero, y luego, con una intensidad que lo dejó helado, «estaba fuera de mí de tanto mirarte, no podía quitarte los ojos de encima». Ji-won sintió cómo el calor le subía al rostro, completamente confundido. Jung-woo, impaciente, envió otro mensaje. «¿Qué? ¿No me crees?». Ji-won no sabía qué pensar. ¿Se estaba burlando de él? Se acordó de cómo Jung-woo le había dicho la última vez que quería impresionarlo. Mientras asimilaba toda esta avalancha de emociones y se decía a sí mismo que ese pequeño dolor de tobillo valía la pena por el show, escuchó que alguien lo llamaba. Ji-won, todavía procesando la revelación de sus sentimientos y con el tobillo adolorido, escuchó que alguien lo llamaba. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra alta y familiar se cernió sobre él, haciéndolo encogerse de golpe. Era Jung-woo, el mismo que había huido de su casa el día anterior.
Ji-won, con las mejillas sonrojadas, apenas pudo balbucear, sorprendido de verlo ahí y preguntándose por qué no estaba en el cibercafé como se suponía. Pero Jung-woo no estaba para explicaciones vagas. Con una bolsa de hielo ya en mano, le dijo que tenía asuntos pendientes con él y sin esperar permiso, se agachó para revisar el tobillo lesionado de Ji-won. La cercanía y el gesto de cuidado hicieron que el corazón de Ji-won se acelerara. Jung-woo le preguntó por qué no había ido a la enfermería, a lo que Ji-won respondió, minimizando su dolor, que no era tan grave y que se curaría en un par de días. Internamente, Ji-won se sentía explotar, sin saber qué decir ante tanta atención. Con la mirada fija en él, Jung-woo le lanzó una sonrisa que desarmó por completo a Ji-won. ¿Cómo supiste que me dolía el tobillo?, preguntó Ji-won, sonrojado. La respuesta de Jung-woo fue sencilla y directa, resonando con los mensajes que le había enviado. «Te lo dije, no podía quitarte los ojos de encima». Ji-won, nervioso, intentó cambiar el tema, riendo incómodo y simulando que no había escuchado bien. Jung-woo, sin embargo, no lo dejó ir tan fácil. Insistió en si realmente no iba a ver a la enfermera. Y al ver que Ji-won seguía negándose, le agarró el pie con una firmeza que dejó a Ji-won sin aliento. «No me gusta verte así, cojeando de dolor», le dijo Jung-woo, y sin más, lo ayudó a levantarse. «¿De verdad? Entonces vámonos a casa», añadió, dejando a Ji-won con los ojos como platos. Jung-woo le ofreció llevarlo a caballito si no podía caminar, lo que solo hizo que Ji-won, completamente abrumado, balbuceara que estaba bien, que podía caminar sin problema. Jung-woo soltó una risita, una señal de que disfrutaba la situación, y accedió a ir caminando. Mientras se alejaban de la multitud, Ji-won, intentando entender lo sucedido, le preguntó a Jung-woo cómo lo habían encontrado entre tanta gente. Jung-woo, con su característica ironía, dijo que las chaquetas del departamento de fotografía eran las más brillantes de la escuela. Ji-won, aún avergonzado, insistió en que había estado escondido y que debió ser difícil verlo. Pero Jung-woo, deteniéndose y mirándolo fijamente, volvió a la carga. «Necesito repetírtelo. Estaba tan impactado que no pude quitarte los ojos de encima. Claro que iba a poder verte». Ji-won, sintiéndose acorralado por la intensidad, interrumpió rápidamente. «Está bien, ya sé. Encontrar a alguien es pan comido». Jung-woo lo observó en silencio y luego, con un gesto suave, le tocó la mejilla. «Me gusta verte sin gorra. Sos lindo», le dijo, dejando a Ji-won completamente sonrojado y sin palabras. La cara de Ji-won se encendió, completamente abrumado. Pero la tensión del momento se rompió cuando una voz a la distancia empezó a llamarlo a los gritos. Llegó corriendo y lo agarró del brazo, sacándolo de su aturrimiento. Era el representante estudiantil. Ay, 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 este capítulo me dejó sin aliento. Si Jung-woo no podía quitarle los ojos de encima a Ji-won, ustedes no le quiten los ojos al botón de suscribir. Y con ese toque en la mejilla, denle un buen like. ¿Quieren que yo tenga asuntos pendientes con otro manhwa? Comenten cuál quieren ver. ¡Nos vemos!